¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo está la familia? ¿Sí? ¿Están disfrutando y aprendiendo la palabra de Dios? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y le doy gracias a Dios por sus vidas, porque cada día regalan unos minutos para aprender más de la palabra de Dios. Seguro su conocimiento se está expandiendo, seguro las bendiciones del Señor están llegando a su vida. Seguro usted con la palabra que está escuchando está manejando bien la vida, su vida, la vida de su familia. Hoy queremos comenzar una nueva epístola, ¿sí? La epístola a los romanos. Una epístola o carta de gran enseñanza, de enseñanza profunda, que iremos despacio explicando con detalle cada lección que el Señor tiene allí para nuestras vidas. Esperando que usted la disfrute, esperando que usted guste aprender y esperando que usted apoye este canal. Solo suscribiéndose, no le estamos pidiendo más. Suscríbase y reciba estos videos para que usted esté más cerca del Señor, esté bajo el conocimiento del Señor, esté bajo las bendiciones del Señor y le aseguro que las cosas serán mejor. Entonces, vamos con el tema 1 de las verdades de la palabra de Dios. Hoy, introducción a la epístola a los romanos. Y hacemos un recorrido por todo el libro en esta introducción. Vamos a hablar de cosas importantes. Primero, del momento histórico de la epístola. Hay muchas buenas razones para creer que Pablo redactó esta carta a la iglesia en Roma mientras estaba en Corinto, en vísperas de su salida para Macedonia. Sí. Veamos la fecha y el lugar de la redacción. A. Los pensamientos y planes que el apóstol revela en Romanos capítulo 1, versículo 9 al 15 y Romanos capítulo 15, versículo 23 al 29, concuerdan exactamente con esta fecha, ¿sí? Con la fecha en que se escribió. B. Febe, la portadora de la carta, era diaconisa de la iglesia en Cencrea, puerto de Corinto. C. En Romanos capítulo 16, versículo 21, Timoteo y Sosípater saludan a los santos conjuntamente con Pablo, siendo ambos compañeros de Pablo en el viaje a Jerusalén. Hechos capítulo 20, versículo 4. D. Gayo, anfitrión de Pablo, podría ser el destacado creyente que Pablo había bautizado en los principios de la obra en Corinto. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 14. Como Gayo se llama hospedador, no solo de Pablo, sino de toda la iglesia, Sir William Ramsay creía que podía ser identificado con Ticio Justo, en cuya casa se reunía la iglesia después de la separación de la sinagoga, en cuyo caso su nombre completo sería Gayo Ticio Justo. Hechos capítulo 18, versículo 7 y Romanos capítulo 16, versículo 23. Sin poder dogmatizar sobre la cronología de este periodo de la vida de Pablo, es muy probable que salió de Corinto para Macedonia en el año 57 después de Cristo. Ahí está el año. Y la referencia a la Pascua celebrada en Macedonia poco después. Podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 6. Limita el momento al fin de marzo o a principios de abril de aquel año según nuestro calendario. Usted puede ver todo esto de Hechos
en el canal está una carpeta que dice Hechos de los Apóstoles. Allí está todo el libro hecho en videos. ¿Sí? Videos. El propósito de la carta. Primero, la estrategia misionera de Pablo. El método misionero de Pablo consistía en realizar una obra extensiva de evangelización en los grandes centros de población, mayormente en las de Asia Menor y de Grecia hasta la fecha de esta carta, y en los pueblos situados a lo largo de las célebres rutas romanas, que constituían, si vale la pena la metáfora, los nervios del Imperio Romano. ¿Qué les parece? Los mismos convertidos por medio del ministerio del apóstol habían de completar la labor de evangelización en las regiones circundantes, mientras que otros, cuyos asuntos les llevaban por rutas romanas, podían ser portadores de las buenas nuevas hasta puntos muy remotos del imperio, el Imperio Romano, por supuesto. 2. La visión del Occidente. Al contemplar los resultados de su fructífera labor durante los llamados viajes de evangelización, Pablo consideró que ya no tenía más lugar en las regiones citadas para el desarrollo de su típica obra de adalid. Romanos capítulo 15, versículos del 18 al 23. Estamos dando muchas citas bíblicas, pero no las estamos leyendo porque es un montón de citas bíblicas y esperamos que ustedes las lean en casa. De modo que pensaba en las necesidades del occidente del imperio, con referencia especial a España, cuyas 3 provincias se hallaban ya muy romanizadas. Si había de viajar desde Jerusalén a España, Roma se hallaba de paso, y la iglesia de la metrópoli, ya numerosa y célebre por su fe y esfuerzo, podría servirle de base para la nueva e importante expedición de evangelización. Ahora, no sabemos si Pablo llegará personalmente a España o no, pues las aseveraciones de eruditos católicos se basan sobre referencias tardías que, a su vez, podrían explicarse por la mención de las intenciones del apóstol que hallamos en Romanos capítulo 15, versículos 24 al 28. De hecho, parece dudoso que hubiese podido iniciar la evangelización de España personalmente durante los breves años que mediaron entre el primer cautiverio en Roma y el segundo, que se refleja en 2 de Timoteo, pues por las referencias de esta última epístola sabemos que volvió a visitar el Próximo Oriente durante este periodo, al que corresponde la evangelización de Creta. Tito capítulo 1, versículo 5, Tito capítulo 3, versículo 2, y 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 13 al 20. Ahora, en todo caso, podemos estar seguros de que la estancia de Pablo en Roma determinó la evangelización de España, pues desde tan importante centro le habría sido relativamente fácil enviar a hermanos idóneos para realizar la misión que él mismo no tuviera el gozo de cumplir, y que, evidentemente, había sido objeto de sus pensamientos y oraciones durante mucho tiempo. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no es cierto? Tercero, la importancia de la presencia de Pablo en Roma. Sería una equivocación, sin embargo, suponer que Pablo se interesaba en la iglesia en Roma solamente como punto de partida para la evangelización del occidente, ya que,
al llegar cerca del fin de su gran labor en Éfeso, veía la necesidad de una visita a la metrópoli, sin que se mencione a España. Dice Hechos 19:21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, una vez recorridas Macedonia y Acaya, diciendo, después de haber estado allí, me será necesario ver también a Roma. La obra de Dios en la metrópoli del mundo occidental gentil de entonces se revestía necesariamente de gran importancia para el apóstol de los gentiles, cuya misión especial no podía llegar a su consumación sin que hiciera acto de presencia en el corazón de su dilatada parroquia. Gálatas capítulo 2, versículos del 7 al 9. 4. El propósito de la visita planeada. Podemos resumir los propósitos del apóstol en relación a una visita a la iglesia en Roma como sigue. A. Dar consumación a su misión como apóstol a los gentiles. B. Comunicar a tan importante iglesia algún don, como modestamente lo expresaba en Romanos capítulo 1, versículos del 11 al 12. Quiere decir que tal iglesia debía beneficiarse por la entrega personal del sublime depósito de doctrina que el Señor resucitado había encomendado a su siervo Pablo. C. Era evidente la importancia de que la doctrina apostólica se mantuviera en su pureza en Roma, ya que todos los caminos llevan a Roma. ¿Se acuerdan la frase? O arrancaban de allí. Por lo cual, las influencias que se irradiaban de la capital se extendían por todo el ámbito del Imperio Romano. La historia subraya este hecho, pues los cristianos en Roma ejercían una influencia universal, benéfica al principio, pero funesta después de corromperse la doctrina en la metrópoli. Por ello, el cristianismo iba perdiendo su carácter apostólico hasta convertirse en una gran organización sacerdotal y jurídica, heredera de la política de fuerza y de intriga del imperio gentil al que reemplazó. D. Roma constituía el centro estratégico con miras a la expansión del evangelio hacia el occidente y el norte. El apóstol a los gentiles no podía dejar tan sagrados intereses al azar y se sentía impelido a ir personalmente a Roma. ¿Qué les parece? 5. El propósito de la redacción de la epístola. La redacción de la carta surge inevitablemente de los planes y pensamientos que hemos venido considerando. Una visita cargada de tan importantes consecuencias necesitaba su preparación. Pablo tenía muchos buenos amigos en la metrópolis, quienes, sin duda, se esforzaron por dar a conocer las enseñanzas del apóstol. Su propia personalidad y obra eran muy conocidas en el año 57, quedando fuera de duda que muchos creyentes en Roma apreciaban la labor del gran adalid del evangelio entre los gentiles. Sin embargo, no había sido designado apóstol por el Señor durante su ministerio terrenal y, además, había sido el indiscutido adalid de los judíos enemigos del evangelio en Palestina durante años. Su llamamiento fue prácticamente desconocido, aparte de su propio testimonio, y los judaizantes
no cesaban de sembrar rumores y calumnias en su afán por desprestigiar al apóstol de las doctrinas de la gracia. Qué increíble, ¿no? Ahora, la importancia de la epístola. Para poner de relieve la inmensa importancia intelectual, doctrinal y práctica de esta epístola, escuche bien, lo mejor que podemos hacer es entresacar alguna de las apreciaciones de señalados siervos de Dios que citan al respecto. Por ejemplo, el doctor Griffith Thomas, en su valiosa exposición de Romanos, él mismo expone en acertadas palabras el valor intelectual, el valor histórico, el valor teológico, el valor espiritual y práctico de este libro, de esta epístola. Y en el curso de sus observaciones nos dice que Juan Crisóstomo hacía que se leyesen todas las semanas. Lo importante de esta epístola. Lutero lo llamó el libro más importante del Nuevo Testamento. Lutero. Y añadió, es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento. El más puro evangelio, digno de que un cristiano no solo la aprenda de memoria, sino que también tenga trato diario con él, considerándolo como el pan cotidiano del alma humana. Mire cómo hablan de bien de esta carta, de esta epístola. La renovada comprensión de Romanos, juntamente con Gálatas, mantuvo el movimiento reformador del siglo XVI y prestó fuego a los avivamientos evangélicos de los siglos XVIII y XIX en Gran Bretaña y también en los Estados Unidos. Sí, la carta a los romanos, la epístola a los romanos. Ahora, el momento doctrinal de la epístola. Es de interés y provecho situar la epístola a los romanos en la totalidad de la obra epistolar del apóstol Pablo, lo que nos permitirá discernir el momento que representa en el desarrollo y exposición de las sublimes verdades que le fueron reveladas. Desde luego, sería ridículo suponer que Pablo hubiese recibido todo el contenido de su depósito como mayordomo de los misterios enseguida después de su llamamiento en el camino a Damasco. En el proceso de la revelación fue gradual y progresivo, ¿sí? Como se destaca por la cita que Pablo hace de las palabras del Señor en Hechos capítulo 26, versículo 16. Dice, para esto te apareció, para constituirte ministro y testigo, tanto de los que has visto de mí, como de aquello en que te apareceré. El Señor grandes verdades le enseñó al apóstol Pablo. La providencia de Dios coordinaba las circunstancias del servicio de su siervo a fin de aumentar progresivamente las revelaciones hasta completarse lo que nosotros llamamos el cuerpo doctrinal paulino. El elemento de primordial importancia en el conjunto de la revelación cristiana. Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso. Ahora, lo divino y lo humano. Las situaciones, las salutaciones al final de las epístolas no carecen de significado y de importancia, pues embozan el marco de circunstancias humanas que corresponden a las verdades inspiradas de la epístola. Ya hemos notado que el capítulo 16 echa luz sobre la composición de la iglesia en Roma, a más de otras lecciones que veremos en su debido tiempo. Fijemos especialmente en el papel secundario, pero importante, que desempeñan Gayo,
Tercio y Febes en la producción de este escrito. Verdadera carta magna del cristianismo. Sí. Primero, Gayo, Tercio y Febe. Gayo. Podría tratarse del primer hospedador de la iglesia en Corinto, Ticio Justo. Sea ello como fuere, es evidente que era un hermano pudiente. No hemos de confundirle con los otros Gayos de los Hechos y de las Epístolas, que podría ofrecer hospitalidad tanto a la iglesia como a los siervos de Dios que visitaban las ciudades. La hospitalidad que otorgó a Pablo durante sus 3 meses en Corinto libró al apóstol de todo cuidado material, dejándole el tiempo y el espíritu libres para la consumación de su labor. Así no solo pudo volver a confirmar la obra en Corinto después de la turbación causada por varios sectarios, sino que aprovechó la tranquilidad que le brindaba la casa de Gayo para redactar con todo cuidado y reflexión la gran epístola a los romanos, que hoy la tenemos como gran bendición en nuestras vidas. Tercio. Dice: yo, Tercio, que escribí esta epístola. Así se describe el fiel amanuense, de cuyo minucioso cuidado y destreza profesional dependía la exacta transmisión de esta porción de la palabra santa. Hay evidencias en las epístolas de que los escribanos podrían influenciar en los detalles del estilo, seguramente en consulta con el autor inspirado, sí, porque todo fue inspirado por el Espíritu Santo. De modo que no se trata meramente de un copiador mecánico. No sabemos más nada de él, pero su labor le ha merecido la inclusión de su nombre en las Sagradas Escrituras para eterna memoria, mientras que la mayoría de los prohombres de su día han pasado al olvido perpetuo. Febe. Febe fue recomendada por el apóstol a los santos en Roma con frases elogiosas que no se apartarían de la más exacta verdad. Era diaconisa de la iglesia en el puerto de Cencrea, fiel sierva del Señor, conocida por sus trabajos en pro de la iglesia en general y del apóstol en particular. Tenía gestiones que realizar en Roma y su conocida fidelidad la hacía portadora idónea de este mensaje de Pablo a los creyentes en Roma. Es ejemplo de muchas hermanas trabajadoras de la época apostólica. Increíble también las mujeres involucradas utilizándolo el Espíritu Santo para que hoy día tuviéramos esta epístola. Los 3 ayudantes humildes del apóstol relacionados con la producción de esta epístola se presentan como ejemplos de la numerosa compañía de hermanos fieles que rodeaban al apóstol Pablo, haciendo posible su gran labor de adalid en todo el campo misionero. 2. El siervo, las circunstancias y el espíritu. Los hombres y mujeres van y vienen en el curso de quehaceres que en lo exterior no se distinguen de los movimientos de los mundanos. También obra la inteligencia de un hombre, Pablo, que utiliza sus estudios, su preparación, su experiencia y su profunda meditación en los temas que expone. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios se sirve de estas circunstancias y de este instrumento humano para revelar los consejos divinos por un proceso de inspiración que no anula la personalidad del siervo, pero controla el timón de su pensamiento y de su expresión hasta el punto de que la palabra final es la de Dios, no de ningún hombre. Y eso es maravilloso,
y eso trae confianza a nuestras vidas. En la inspiración de la palabra, los elementos divinos y los humanos están tan estrechamente entreverados y tan indivisibles como lo son las dos naturalezas, la divina y la humana. En la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el Verbo divino encarnado y las Escrituras la palabra divina escrita. ¿Qué les parece esta introducción a esta maravillosa carta, a esta maravillosa epístola que ya comenzamos a aprender, ¿no es cierto? Y damos gloria a Dios por eso. Ahora, también en esta epístola le comenzamos a presentar lo que llamamos la oración de fe. Para poder entender, para poder ver el mensaje que hay en toda esta carta y para después poderlo predicar a otras personas, primero tiene que aceptar a Cristo. Sí, porque Cristo le va a dar la sabiduría y el entendimiento para comprender estas verdades y ponerlas en práctica y mañana predicarlas. Pero primero tiene que entregar su corazón y vida al Señor Jesucristo. Por eso le presentamos lo que llamamos la oración de fe, que esperamos que la haga con todo su corazón buscando ser un hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó al Señor? Maravilloso si lo hizo. Ahora venga la palabra, venga esta carta, esta epístola de los Romanos, y léala y medite y reciba la enseñanza. Y no solo esta, sino en toda la palabra y toda la Biblia. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecerla, aplicarla, busque predicarla después. Tenga tiempos de oración, converse con el Señor sobre esta enseñanza. Alabe al Señor por esta enseñanza, dele gracias. Y venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este nuevo libro que comenzamos a estudiar. Libro maravilloso, Señor, que seguramente va a traer gran enseñanza a nuestras vidas, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre. Que tu Espíritu Santo esté allí para hacerla germinar. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones y haga que las personas la escuchen y la pongan en práctica, Señor. Y que esto, poner en práctica, produzca un cambio, un renuevo en las iglesias, un renuevo en todas las personas que escuchan esta palabra, Señor. Sí, Espíritu Santo, hazla germinar esta palabra para gloria y honra de tu nombre. Bendice a la iglesia, bendice a la familia, bendice a los amigos, bendice a todo aquel que escucha estas maravillosas verdades de la palabra de Dios. Decimos amén en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos poniendo en práctica y sigamos reenviando a otros para que conozcan estas verdades también maravillosas. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.